¿Qué tan poderoso es el Beyonder? Historia. Esta versión del universo alternativo de Beyonder fue causada debido a que la línea de tiempo de los Guardianes se desvió de la línea de tiempo principal de Marvel, que fue mucho antes de la saga Secret Wars, lo que significa que Beyonder nunca causó el evento en el siglo XXI. Después de que Bubonicus, el portador de plagas, causara una herida cósmica en la eternidad, esto le permitió a Beyonder observar la eternidad misma por un breve periodo, ya que Beyonder desconocía este universo cuando Zodiac selló dicho agujero en la realidad. Esto provocó que Beyonder se interesara más en él. Más tarde, Beyonder se le apareció a Vance Astro para explicarle sus orígenes y su curiosidad por su universo. Le mostró al Mayor Victory que había encerrado a Protege y a Malevolence en un cristal que le impedía copiar el poder de Beyonder. Vance Astro, disgustado, le advirtió que el joven Protege y su poder eran prácticamente ilimitados. Beyonder le comentó: "Soy omnipotente. El principio y el fin de todo". Tras un consejo a Mayor, se teletransportó. Major Victory y Aleta discuten sobre dirigirse al más allá para encontrarse con el Beyonder dentro de su propio universo, atravesando el desgarro de la eternidad, y mientras va hacia Beyonder donde observa a Protege y su compañero dentro del cristal con Malevolence con Protege usando cada poder que observó y absorbió, pero Malevolence le advierte que este Beyonder es omnipotente y conoce los límites de Protege, y momentos después de que el rastreador encontrara el planeta natal de Beyonder en su universo, complementando que cubrió bien su rastro multiversal, pero no fue suficiente para eludirlo incluso a él, y con el rastreador destruyendo el cristal que aprisionaba a Protege y Malevolence con Beyonder enfurecido había matado al rastreador de un solo golpe, pero antes de que pudiera acabar con Malevolence, fue Protege quien atacó furtivamente a Beyonder mientras estaba de espaldas, y ahora que Beyonder mostró sus poderes frente a Protege, los observó y los copió y ahora es capaz de usarlos contra Beyonder. Mientras los Guardianes de la Galaxia de la Tierra, 616 manejan su batalla, Eternity hace una súplica al Tribunal Viviente y como el Tribunal Viviente está de acuerdo y determina que debe centrar toda su atención en Protege y dentro de este conflicto, Eternity de la Tierra, 691 explica que debido al conflicto de Beyonder con Protege, él solo está intensificando el problema al comentar que Protege tiene el potencial de ejercer la omnipotencia infinita a toda velocidad, y corta a Beyonder y Protege peleando en su universo, con Protege incitando a Beyonder a afirmar que en sus años de duplicar poderes, que Beyonder muestre tanto es la lección definitiva con Mephisto, planeando corromper a Protege una vez que su poder sea ilimitado, pero enojado ante la idea de que Protege incluso lo usurpe en su propio universo, hizo que Beyonder cancelara el partido en un punto muerto, comentando que Protege no ganó la guerra. Y más tarde, dentro de un vacío incognoscible entre realidades, el Tribunal Viviente acepta su decisión y se da cuenta de que Protege es una amenaza para el multiverso y supera todas las cosas en ese momento y espera a que llegue cierto él. Aún en el vacío entre realidades, Outworld y Eternity discuten sobre los conflictos que alegan ante el Tribunal Viviente, con el Tribunal Viviente callándolos sobre Escatan el aprobador por el juicio contra el niño en el que se centran únicamente como la principal preocupación, y luego regresa al universo del Beyonder con Protege intoxicado en su casi omnipotencia, mientras el Beyonder observa desde la dimensión inferior que Protege, Malevolence y Mephisto no pueden verlo en este plano, y dentro de este tiempo planea convocar instantáneamente a los Guardianes de la Galaxia para que lo ayuden contra el niño, con un conflicto sucediendo. Mephisto eliminó el hechizo en Major Victory, haciendo que apareciera su verdadera edad, lo cual fue hecho por el hechicero supremo Krugar, pero antes de que Astrovance intentara buscar ayuda para quitarse el traje negro, resulta que lo Protege y le da el poder suficiente para enfrentarse a Malevolence y Mephisto al mismo tiempo. Y Beyonder se revela desde la propia dimensión inferior. Beyonder explica sus propios defectos, que se dejó llevar por su propia arrogancia e ignoró la advertencia que dio Victory, y por eso afirma que incluso un dios puede admitir el error y aprender humildad, todo mientras afirma que Protege necesita aprender una lección de respeto. Protege recurre a que fue enjaulado como un espécimen de zoológico y que Beyonder no debería ser el que hable de respeto. Beyonder luego entra en otro conflicto con Protege, ambos haciendo declaraciones, Protege afirmando que Beyonder le muestre lo que tiene, llamándolo anciano y que puede igualarlo, pero antes de que una verdadera pelea pueda siquiera comenzar, son teletransportados por el Tribunal Viviente para ser juzgados por sus acciones contra el multiverso. Están en manos de Escatan el aprobador.
Teniendo lugar en el vacío una vez más, fue Beyonder quien ofreció una tregua con Protegido, exigiéndole que copiara todos los poderes de los seres que se mostraban, a lo que Protege comenta que Beyonder ahora es su maestro en esta instancia. Desataron un ataque combinado contra Eternity de la Tierra. 691 Protege luego comenta que todo retrocede como si nada hubiera pasado, lo que la eternidad explica su existencia. Eternity luego le dice a Protege que acepte su destino y guarde silencio con Protege, comentando que le tienen miedo y que su poder asusta a la jerarquía y que deberían reconocer su superioridad para que pueda perdonarlos, y autoafirma que es el ser más poderoso de todos los tiempos y que los superará, y luego el tribunal viviente le dispara a Protege afirmando que es imposible y que solo hay un ser por encima de él y que su viaje termina con su juicio. Y con Outworld explicando con su poder siendo abusado de la forma en que es bajo la traición cósmica, con Beyonder exigiendo qué le va a pasar, y por qué el celestial está allí con el tribunal viviente responde afirmando que Skatan solo está allí para observar y registrar su juicio y que amenazan el equilibrio fundamental del multiverso. Y aún dentro de ese reino que ha eliminado todo lo real o imaginario, ahora que los halcones estelares habían desviado la atención del ser cósmico al entrar en el vacío, Beyonder intentaba decirle a su protegido que copiara sus poderes una vez más, y este comentaba que había alcanzado niveles de conciencia infinita y que Beyonder era solo un dios insignificante comparado con él. Mientras los guardianes luchaban en el mundo de Beyonder mientras eran juzgados, pero la ausencia de Beyonder continuaba causando que su realidad se desgarrara, y mientras su realidad moría lentamente y el rastro se detenía momentáneamente por una disputa entre la eternidad y el dios halcón, Beyonder intentaba insistir en que Protege y él hicieran algo antes de que el Consejo de Seres Cósmicos regresara. Pero estaba asombrado por la aparición de los guardianes de la galaxia. Mientras discutían, Beyonder señaló a Protege y, en un instante, los seres cósmicos señalaron su atención al niño, solo para quedar asombrados y conmocionados, ya que él afirmaba ser el nuevo uno sobre todo. Mientras el niño ignorante afirma ser el nuevo el único sobre todo y afirma que los seres cósmicos y el multiverso le pertenecen, el más allá observa mientras el tribunal viviente, enfurecido por la blasfema ignorancia del niño, intenta reclutar al dios halcón, pero fracasa. El protegido invoca a sus aliados, Mephisto y Malevolencia, y el tribunal viviente descubre un amuleto que los ayudará contra él. En una batalla, el protegido es desterrado. Sus subordinados revelan que conocía sus planes para usurpar su poder, pero fracasaron, y dirige su atención a todos con un ataque cósmico. Pero antes de que pudiera llevar a cabo su plan de destruir a todos los presentes, el protegido es detenido por Skatan el aprobador, quien no aprueba su acción. Como no está de acuerdo, el protegido está ahora envuelto en un hocico celestial opaco y no puede ver nada. El tribunal viviente reanuda el juicio y le pide al dios halcón que comience. Y finalmente, ahora Beyonder es juzgado por manipulación transmultiversal para satisfacer su aburrimiento personal con la eternidad juzgándolo en su contra. Afirma ser digno de conservar su posición omnipotente en su propio universo, pero ya no se le permite ningún contacto con la realidad de la Tierra. 691. Pero, al estar sellado, el traje que le dio a Major Victory le sirve. Fuerza. Destruyó un cuerpo M de la eternidad, y puede pelear parejamente contra el protegido, el cual podía hacer esto mismo. Eternidad es la entidad que encarna el mismo universo, es decir, al destruir la eternidad estarías destruyendo el universo, por lo que tendría un nivel universal. Al pelear contra el protegido generaron más energía que cualquiera que se haya vista en esa o cualquier otra realidad hasta ese momento. Pero su mejor hazaña es poder pelear contra el protegido, el mismo que causaba un desequilibrio en todo el multiverso. Incluso el mismo Beyonder también amenaza el equilibrio de todo el multiverso. Ahora toca explicar la cosmología de Marvel y como primero serán los universos. Los universos en Marvel realmente son multiversos, ya que son descritos como multiversos apilados uno al lado del otro, siendo que cada universo contiene infinitos universos paralelos dentro de él. Siendo que por cada momento cuántico se generan infinitas realidades alternativas, es decir, un universo en Marvel realmente es un multiverso. Ahora vayamos a las dimensiones superiores del universo, siendo que el universo se compone de más que las 4 dimensiones conocidas, o sea, anchura, altura, profundidad y tiempo. Habiendo lugares que trascienden el espacio tridimensional como el hiperespacio, la quinta dimensión de Marvel. Pero en sí la realidad se compone de infinitas dimensiones superiores, pero en Marvel siguen la teoría de Cantor, habiendo infinitos dentro de otros infinitos, es decir, transfinitas dimensiones superiores habiendo transfinitos universos con transfinitas dimensiones superiores.
En las dimensiones superiores del multiverso, son difusiones de onda en un espacio de Hilbert infinito dimensional. Ahora vayamos al microcosmos y macrocosmos. El microverso es un plano que abarca todo el multiverso. El microverso y macroverso es un reino que existe más allá de la fiscalidad del multiverso. Un plano que supera al multiverso de dimensiones alternas. El microverso constituye la estructura de la realidad y la eternidad. Tanto el micro y macro tienen planos superiores e inferiores en dado el infraespacio la dimensión que constituye el vacío infinito y el sobreespacio la dimensión aparte y sobre el macroverso. Al crecer más allá que cualquier confín de cada realidad se accede a la dimensión de las entidades cósmicas. La macroexistencia que otorga estos planos es tan grande que cada átomo contiene cosmos enteros. La macroexistencia se fragmenta en cada realidad del multiverso de la estructura arcoíris. Como el punto más alto del multiverso, los seres de la ciudad brillante son vistos por el espectro arcoíris como ellos ven a de los seres de la espiral de mundos, es decir, una trascendencia inaccesible. Con todo esto termina con un nivel ultraversal al velocidad. Es más rápido que el protegido el mismo, que puede moverse en nanosegundos. Un nanosegundo es equivalente a esta cantidad de segundos, es decir, esto sería igual a moverse a 1000 millones de metros por segundo, o 3,3 veces la velocidad de la luz. Un nivel FTL bajo. Puede fusionarse con una parte del universo hasta ser tan grande como una galaxia. Esto sería igual a una velocidad de 3 billones de veces la velocidad de la luz. Un nivel MFTL bajo. Puede moverse fuera de la eternidad quien encarna el mismo universo, es decir, una velocidad inconmensurable. Pero al existir en el mismo plano que eternidad la cual encarna el universo que contiene transfinitas dimensiones superiores tendría una velocidad irrelevante. Resistencia. Resiste ataques del protegido el mismo que pudo destruir un cuerpo M de eternidad la cual encarna el mismo universo, así que sería de un nivel universal. Puede resistir ataques del protegido el mismo que amenazaba el equilibrio de todo el multiverso, así que veamos qué tan grande es el multiverso Marvel empezando por los universos. Los universos en Marvel realmente son multiversos ya que son descritos como multiversos apilados uno al lado del otro, siendo que cada universo contiene infinitos universos paralelos dentro de él. Siendo que por cada momento cuántico se generan infinitas realidades alternativas, es decir, un universo en Marvel realmente es un multiverso. Ahora vayamos a las dimensiones superiores del universo, siendo que el universo se compone de más que las 4 dimensiones conocidas, o sea, anchura, altura, profundidad y tiempo. Habiendo lugares que trascienden el espacio tridimensional como el hiperespacio, la quinta dimensión de Marvel. Pero en sí la realidad se compone de infinitas dimensiones superiores, pero en Marvel siguen la teoría de Cantor, habiendo infinitos dentro de otros infinitos, es decir, transfinitas dimensiones superiores habiendo transfinitos universos con transfinitas dimensiones superiores. En las dimensiones superiores del multiverso son difusiones de onda en un espacio de Hilbert infinito dimensional. Ahora vayamos al microcosmos y macrocosmos. El microverso es un plano que abarca todo el multiverso. El microverso y macroverso es un reino que existe más allá de la fiscalidad del multiverso. Un plano que supera al multiverso de dimensiones alternas. El microverso constituye la estructura de la realidad y la eternidad. Tanto el micro y macro tienen planos superiores e inferiores en dado el infraespacio la dimensión que constituye el vacío infinito y el sobreespacio la dimensión aparte y sobre el macroverso. Al crecer más allá que cualquier confín de cada realidad se accede a la dimensión de las entidades cósmicas. La macroexistencia que otorga estos planos es tan grande que cada átomo contiene cosmos enteros. La macroexistencia se fragmenta en cada realidad del multiverso de la estructura arcoíris. Como el punto más alto del multiverso, los seres de la ciudad brillante son vistos por el espectro arcoíris como ellos ven a de los seres de la espiral de mundos, es decir, una trascendencia inaccesible. Con todo esto termina con un nivel ultraversal al durabilidad. Pudo pelear contra el protegido sin cansarse, un ser con prácticamente sus mismos poderes. Y al ser un ser con capacidades sobrehumanas al menos sería de horas. Inteligencia. Ha estado estudiando el universo conociendo varias especies en el camino. Por mero aburrimiento manipuló todo el multiverso Marvel a la vez que bueno ya vieron lo que engloba. Apenas llegar al universo se dio cuenta y supo de la existencia de las entidades cósmicas. Por lo que sería omnisciente. Inteligencia en combate. Le enseño al protegido a usar sus poderes y aumentar su tamaño hasta alcanzar el tamaño de la eternidad, la encarnación misma del universo. Al ver que las entidades cósmicas se distraen pensó en un plan con los poderes del protegido. Por lo que sería alta. Habilidades.
Capacidades físicas sobrehumanas y teletransportación. Puede teletransportarse a cualquier lugar del multiverso. Sellado y manipulación de cristales. Sello al protegido y malevolencia en un cristal. Manipulación de energía y proyección de energía. Puede proyectar energía. Proyección de imágenes y clarividencia. Puede proyectar una imagen para ver qué están haciendo los guardianes de la galaxia. PFR. Pudo teletransportar hacia los guardianes de la galaxia. Manipulación de tamaño y gran tamaño tipo 1,7 y 10. Puede aumentar su tamaño hasta alcanzar el tamaño de edificios, galaxias o ser tan grande como eternidad, la encarnación de un universo mucho más grande que uno estándar. Manipulación de la vida y creación de vida. Puede crear vida. Manipulación de la materia y otorgamiento de poder. Alteró la ropa del Capitán América y le dio más poder. Manipulación de dimensiones superiores y existencia más allá de las dimensiones tipo 2. Puro manipular su existencia para llegar al nivel de eternidad. Manipulación de dimensiones inferiores y existencia de dimensiones inferiores. Puro manipular su existencia hasta un plano inferior para observar al protegido. Fusionismo. Se fusionó con parte del espacio para observar a los guardianes de la galaxia. Conciencia cósmica. Al ser un ser omnisciente. Manipulación de la muerte. Él puede decidir que alguien muera al instante. Viaje dimensional. Puede viajar a las dimensiones superiores o inferiores del universo. Atemporalidad, resistencia al time stop, resistencia a la manipulación temporal, autosustento tipo 1 y resistencia a la manipulación del vacío. Puede existir fuera de la eternidad que encarna el universo, es decir, estaría fuera del espacio-tiempo, por lo que no estaría limitado a este. Reality Warping. El protegido con sus poderes es capaz de rehacer todo el universo a su voluntad. Eso sería todo. Aquí les dejo su ficha de personaje. Bueno, pasando con la comparativa. El SCP-127 no tiene ni la más mínima oportunidad. El SCP-983 no lo atacará si no es el día de su cumpleaños, pero incluso si suponemos que lo es, el Beyonder podría simplemente destruir al SCP-691 mucho antes. Goku Jr. no tiene nada que hacer contra el Beyonder. Pamela Voorhees, no hace falta explicarlo. Ghostface Nancy Loomis, por más que lo intente no podrá hacer nada. Ghostface Billy Loomis, más de lo mismo. Ghostface Stumacher, estaría muerto solo con la presencia del Beyonder. El Joker, esta vez no tendrá tanta suerte. Ghostface Mickey Altieri, está igual que el resto de sus compañeros. SCP-966, no importa cuánto lo intente no podrá hacerle ni un rasguño al Beyonder. Sally Williams, ni siquiera sus axas salvarán. Eyles Jack Cannon, aunque bastante más rápido que todos los demás, sigue siendo una tortuga para el Beyonder. Goku Jr., ni el Super Saiyajin tendría nada que hacer. Jeff the Killer de su creepypasta original, no tiene oportunidad. Jeff the Killer AMV, está igual que sus demás versiones. IT 2017, es destruido a nivel atómico. IT en su forma de araña, si humanos normales pudieron derrotarlo, que no le haría el Beyonder. Slenderman película, si bien por su intangibilidad podría tener alguna oportunidad antes de que la active, ya estará muerto debido a la gran diferencia de velocidad. Homicidario, esta vez no tendrá tanta suerte. Clockwork Creepypasta, estará muerta antes de darse cuenta. Geoff the Killer, aunque bastante más resistente, eso no lo salvará. SCP-070, es inferior en todos los aspectos. Jeff the Killer cronológico, aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Eyles Jack Cannon, aunque gracias a su inmortalidad podría aguantar un poco, tarde o temprano morirá. Iron Man Mark I, si una caída ya destruyó su traje por completo, que no le haría el Beyonder. El SCP-1128, es destrozado. Spider-Man 8351, será borrado con todo su universo. Goku Saga Pilaf, no tiene forma de ganar. Iron Man Mark II, aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer. Thor 22260, no tiene forma de ganar. Hawkeye 199999, ni con todas sus flechas tendría manera de siquiera hacerle cosquillas al Beyonder. El loco Brian, no puede ni tocarlo. Hancock, no tiene nada que hacer. Poros, se matará a sí mismo al usar su forma meteoro antes de hacerle algo al Beyonder. Venom, solo tiene sus habilidades que de nada le servirían. Quicksilver TRN-414, aunque bastante más rápido, sigue sin tener nada que hacer.
Morbius. No tiene nada literalmente. SCP-2845. No tiene nada, solo su transmutación, que de nada le serviría debido a la diferencia de velocidad. Vegeta Saga Saiyan. Ni con su transformación le haría un rasguño. Red Hulk. Aunque juntáramos a todos los Hulks del UCM, seguirían sin poder hacerle nada al Beyonder. Quicksilver 199.999. Ni siquiera en velocidad tendría algo que hacer. Metroman. Solo tiene su velocidad, que de nada le serviría. El SCP-169 Avatar. Ni siquiera podría hacerle algo al Beyonder. Capitán América 616. Aunque muchísimo más rápido, sigue sin poder hacer nada. Freezer Saga Namek. Está igual que Vegeta. Super Manuel Star. Sigue sin tener cómo dañar al Beyonder. El SCP-123. No sería nada para el Beyonder. Jeff the Killer Insolation ni obsesión. Un solo ataque bastará. Dante. Ni con todo su verso tendría oportunidad. El lanza guisantes de plasma. No tiene nada que hacer. Fake Super Perfecto. Si bien su regeneración le ayudaría a sobrevivir, tarde o temprano morirá. Michelino. Ni en Composite sería una amenaza. Sonic Studio B Animacao. Si bien Corax le daría algunos problemas, sigue sin tener cómo dañar al Beyonder. Kid Buu. Ni con todo su verso tendría oportunidad. Null. Ni con la ayuda de todos los simbiontes tendría oportunidad. Godzilla Email. No sería nada para el Beyonder. Magito. No podría hacerle nada al Beyonder debido a la diferencia de velocidad y dimensionalidad. Jack el Destripador. Todo lo que Jack el Destripador puede hacer, el Beyonder lo puede hacer aún mejor. Hades. Sigue sin estar al nivel del Beyonder. Nikola Tesla. Solamente es un poco más rápido, así que seguiría sin poder hacer nada contra el Beyonder. Sentry. Si fuera su versión de los cómics, tal vez tendría algo que hacer. El Vacío. Incluso así no podría hacer nada para el Beyonder, no sería más que un chiste destruirlo junto con toda su dimensión. Slenderman Mitos. Si bien en Ax lo supera, no le podrían hacer nada debido a la diferencia de dimensionalidad. Adam. Está igual que el resto de sus hijos. Beelzebub. Aunque con mejores Ax sigue sin poder hacer nada. El Guardián del Tiempo. Si bien por Ax podría darle problemas, vuelven a ser inútiles debido a la diferencia de dimensionalidad. El Beyonder TRN-995. Aún con todo su poder no tendría forma de ganar. Flumpy. Su juego de terror llegara a su fin. El Juez. Nuevamente es derrotado. SCP-609. De no ser por su existencia platónica no sería nada. El dios de las creepypastas. Ni siquiera él tendría oportunidad. SCP-169 en su verdadera forma. Si bien el Beyonder es extremadamente poderoso, un Ultraversal alto contra un Boundless está claro el resultado. Incluso sin eso, por hacks narrativos, el SCP-169 aún supera al Beyonder, por lo que el ganador de este combate sería el SCP-169 en su verdadera forma. Con todo esto, el Beyonder termina con el top 2 de personajes